Buenas, en el video de hoy hablaremos de los derechos sociales, económicos y culturales. Básicamente hacen parte del título segundo de la Constitución en su capítulo segundo. Comencemos. Los derechos llamados en Colombia sociales, económicos y culturales, en materia internacional, para los derechos humanos se consideran DECs. Específicamente es lo mismo, pero clasificando derechos económicos, sociales y culturales. Esta relación directa de derechos tiene continuidad o tiene introducción en la Constitución gracias a tratados internacionales ratificados por Colombia, específicamente los tratados que tienen relación directa con la protección de derechos humanos, y que encontramos en este capítulo perteneciente a un título de la Constitución, un conjunto de derechos que buscan proteger al ser humano como colectividad, como persona, como familia, como sexo, como edad, como ser como tal. Digamos, también busca proteger sus condiciones físicas, de entretenimiento, personales, su variabilidad, su derecho a trabajar y al mismo tiempo encontrar el desarrollo social humano. Básicamente trasladamos o traímos derechos, digamos, con un reconocimiento universal para aplicarlos como normas con carácter prioritarios en la Constitución. Desarrollaremos estos artículos desde el primero, básicamente, que es el artículo 42, hasta terminar el capítulo. Este tipo de derechos son llamados a nivel internacional como derechos de segunda generación, pero no considerándolos como un derecho de menor importancia, sino que básicamente las normas internacionales de derechos humanos los clasifican en tres generaciones, colocando este grupo de derechos en la segunda. Pero digamos, países como Colombia tienen una variabilidad interpretativa en relación a considerar algunos de estos paquetes de derechos como de primera generación, algunos derechos, y otros correspondientes a la tercera como de segunda. Entonces, básicamente, podemos encontrar en este tipo de derechos como el derecho a la salud, que la misma Corte Constitucional ya reconoció que era un derecho fundamental, y los derechos fundamentales en nuestra Constitución hacen parte de lo del catálogo de primera generación. Por lo cual, aunque la generalidad de las normas internacionales es interpretativa, pues para nuestra Constitución este tipo de derechos tienen una interpretación más territorial, más subjetiva para nosotros, por lo que vamos a avanzar en relación directa a lo que dice nuestra norma, que es la Constitución. Iniciamos entonces con, como dice la norma, título 2, de los derechos, garantías y de los deberes. ¿Listo? Capítulo 2, de los derechos sociales, económicos y culturales. Perfecto. Artículo 42. La Constitución expresa en su artículo 42 lo siguiente. La familia. Arrancamos por una expresión de tipo, digamos, la primera expresión grupal con la que nosotros nos encontramos al momento de nacer. Somos la primera sociedad a la que pertenecemos, ¿ya? Que es nuestra familia. Entonces, para la Constitución, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos. Aquí ya hay una clasificación de cómo puede constituirse la familia. Por la decisión libre de un hombre y una mujer. Hay una descripción específica de género en relación a lo que puede constituirse o puede llamarse familia. De contraer matrimonio, y habla de la posibilidad de un matrimonio como un reconocimiento entre personas de diferente sexo, o por la voluntad responsable de conformarla, hablando de que si no existe un matrimonio, solamente el hecho de expresar la voluntad, tanto de manera formal o como de manera práctica, pues se considera una familia. Ahí, lo siguiente dice, el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. O sea que esta norma tiene como desarrollo clave la protección de la primera sociedad a la que pertenecemos, que es nuestra familia. Entonces dice, la ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. Básicamente, como hay una tarea obligatoria de protección familiar por parte de la Constitución, hay una garantía expresa de que los patrimonios reconocidos como patrimonios familiares tengan una protección, porque lo que se quiere garantizar es la familia, entonces la protección es de que sea inembargable o inalienable. ¿Listo? Esto es una garantía en caso de que por cualquier discusión o problema social o económico se quiera atentar contra bienes que hacen parte de un grupo familiar y pues den como resultado la división de la estructura que es clave para la sociedad. Arrancando con esto podemos concluir que la sociedad principal para el Estado es la familia. ¿Listo? Seguimos. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Bueno, esto lo hemos visto en sujetos o en artículos anteriores,
donde hay una protección constitucional también a la honrabilidad de la persona, de los hijos, del ser, del sujeto y de la familia como tal, y también del espacio donde se integra la familia. Básicamente no se podrá actuar en contra de espacios ni personas, ni atentar contra las informaciones privadas de cada una, si no hay una orden judicial correspondiente. Lo hemos visto en artículos anteriores, que son necesarios profundizar al momento de realizar este estudio. Siempre les recomiendo hacer el estudio de los videos en continuidad. No es que comienzo por acá y termino por allá. No, pues el trabajo más complicado de analizar cada artículo, leerlo y darle como una profundización, ya me lo estoy tomando yo. La idea es que cada persona que está haciendo el estudio de los videos a profundidad tomen el orden en el cual está la Constitución para ir profundizando de manera más práctica el estudio. Siempre estudiarla en el orden en el cual está escrito es clave porque nos disfrutamos de algunas cosas que pueden generarnos confusión, que podemos entender de forma diferente si no establecemos el estudio programado. ¿Ok? Seguimos. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos, igualdad, y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cuando consideramos un grupo familiar, consideramos que hay respeto entre ellos y hay una unidad de materia. Esa unidad de materia tiene responsabilidades del mismo nivel, por lo cual tanto hay derechos, tanto para el padre como para la madre, en relación tanto para los bienes como para sus hijos. Entonces, son estos los responsables de mantener la estructura e integridad social del Estado. Primero de la familia y después como tal del Estado. Es claro, pues entendemos la importancia de la familia, porque la familia tiene como propósito orientar la visión de territorio. Mientras las familias sean estructuradas, organizadas, respetuosas, los hijos se encuentren bajo la subordinación legal de sus padres cuando se encuentran en edades menores y el acompañamiento en el desarrollo de su vida, hará de nuestra sociedad una mejor sociedad. Por eso para el Estado es tan importante mantener este grupo social. La descripción de familias para algunas personas pueden ser controvertidas y demás, pero aquí no estamos dando como tal nuestras opiniones, aquí estamos tratando de dar una explicación lo más expresa posible con la Constitución e interpretarla con base en las herramientas que nos está dando en algunos momentos la Constitución, la misma ley o jurisprudencia. Entonces, pues, me perdonan si no tomamos partido con relación a algunos temas, pero la idea es hacer un estudio lo más objetivo posible de la Constitución y generar las opiniones correspondientes. Las podemos hacer en la caja de comentarios y aquí construir un poco más de conocimiento. ¿Listo? Seguimos. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad. Aquí expresa que el propósito clave también es mantener la unidad y será sancionada conforme a la ley. Básicamente los parámetros de violencia tienen que ser sancionados y la familia no es un elemento excluyente, al contrario, es prioritario. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. Pues bueno, digamos en pleno momento histórico en el que nos encontramos, queda clara que después de que la familia esté constituida y un reconocimiento familiar y una representación específica y determinación de los hijos, sin importar la clasificación que estos puedan tener o las formas como puedan haber llegado a la familia, tienen la misma cantidad y representación de derechos y deberes. Recuerden, no solo derechos, también deberes con su familia. Sigamos. La ley reglamentará la progenitura responsable, o sea, hay una parametrización con relación a cómo ser buenos padres, o sea que siempre la ley nos guía. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos. Hoy en día que somos tan buenos para decirle a la gente, ¿por qué no has tenido hijos? Porque tienes uno. ¿Y cuándo viene la parejita? Pero ¿y qué tal si no un tercero? Porque tienes dos varones. No, o sea, en realidad nos vivimos metiendo en la vida de la gente y pues es una decisión, como les dice la Constitución, de cada quien. Pero bueno, en pro del calentamiento global pedimos un control de natalidad responsable, aunque no debemos de decirlo porque la misma norma nos está diciendo que básicamente cada quien debe tener los hijos que considera. Pero hay una regla y dice, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Así que, ya sabes, si quieres tener 200 hijos, trabaja mucho y coloca un colegio, porque la verdad no creo que te salga tan económico. Las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges,
Su separación y la disolución del vínculo se regirán por la ley civil. Bueno, básicamente la ley civil tiene una descripción normativa que se constituye en familia, es lo que se conoce como el derecho de familia. Y básicamente hay una enunciación representativa con las formas, los métodos y las obligaciones que constituye el matrimonio. Entonces aquí lo que hay es una descripción específica de dónde podemos encontrar esa información. También dice, los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Cuando habla de matrimonio religioso ya sabemos que no solo el católico, sino todos los matrimonios en un país donde hay libertad de religión reconocidos tendrán efectos civiles y, digamos, serán reconocidos por la ley. También dice, los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo de la ley civil. O sea, todo matrimonio se puede divorciar después que sea ajustado con las condiciones civiles. Y dice también tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictados por autoridades respectivas de la religión en los términos que establezca la ley. Bueno, lo que indica este parágrafo, o este párrafo como tal, es que los efectos civiles de la anulación matrimonial se mantienen dependiendo también de la calidad de las religiones y teniendo en cuenta que estas pueden anular sus propios tipos de matrimonio, ¿ya? También dice, la ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y por consiguiente derechos y deberes. O sea, aquí lo que es una remisión expresa a la ley en la amplificación de los derechos civiles que produce el matrimonio, ¿ya? Y al mismo tiempo un reconocimiento a las autoridades religiosas para, digamos, desarrollar los efectos del matrimonio y pues también darle conclusión a los efectos matrimonios hasta llevarlo a un punto de vista civil que sea registrado y que sea determinado para establecer la condición personal de los sujetos que hicieron o que hacen parte de un matrimonio. ¿Seguimos? Artículo 43. Bueno, el primer artículo que describimos, el 42, nos dimos cuenta que hablaba de la familia. En el artículo 43 hablamos de que yo diría, el integrante fundamental de la familia. Con mucho respeto, las mujeres. Comienza el artículo resaltando a la mujer, que para mí merece siempre un reconocimiento. Dice, el artículo 43, la mujer, arranca con ella, y el hombre tienen igualdad de derechos y oportunidades. Bueno, en el artículo anterior también lo indicamos, que hay igualdad en reconocimiento a los derechos como integrante de la familia. Aquí lo ratificamos, asimilando de que la mujer en relación a comparación es un sujeto de igual característica que el hombre. Y dice, las mujeres no podrán ser sometidas a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozarán de especial asistencia, protección del Estado y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Bueno, si bien para algunas personas el solo hecho de comparar a la mujer con el hombre puede ser un aspecto ofensivo, pues este artículo lo que busca es establecer de entrada que hay una equidad, pero una equidad representativa, porque para el Estado es clave la mujer, y por eso dice y resalta que no podrá ser discriminada por su sexo, que no son, digamos, que aparte de eso, tiene una protección de la cual el Estado dice, yo respondo por la mujer, yo respondo por su situación laboral, yo respondo por su posparto, ¿ya? Yo respondo por ese ser que debe ser tenido y respetado de manera especial y reconocido como la cabeza de la familia. Entonces, aquí es un artículo bonito. Yo sé que hoy en día hay veces referirse a la mujer de la forma que un hombre lo haga puede ser malinterpretada, pero aquí claramente lo que dice la norma, que es lo que se quiere decir, es un reconocimiento a todo lo que han sido las mujeres para el mundo, no solo para los hombres, para el mundo, y la necesidad de tener un ser con tantas cualidades cerca a nosotros es clave para poder que este planeta o este mundo sea mejor. Entonces, listo, el 43. El artículo 44 dice, son derechos fundamentales de los niños, y ahí arrancamos. Primero familia, segundo mujer, y ahora hablamos de los niños. Dice, y hay una descripción una descripción específica, pero siempre debemos interpretarla como un conjunto. O sea, derechos fundamentales.
Pues si se dieron cuenta digamos en el capítulo anterior pudimos detallar uno a uno los derechos fundamentales también, pues ahora aquí vamos a profundizar en los derechos fundamentales, pero de los niños. No sin antes decir de que los fundamentales aquellos también son derechos para los niños. ¿Listo? Fundamentales de los niños. La vida. Bien. La integridad física. Imagínense. La salud y la seguridad social. O sea, ya no es solo la salud, sino todo el aspecto que contempla la salud y integridad física y personal de los niños. La alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad. Tener una familia, imagínense, o sea, eso suena tan bonito. Tener una familia, o sea, un niño tiene derecho a tener una familia y no ser separado de ella. El cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. La verdad es que estamos muy acostumbrados a tratar de callar en algunos momentos a los niños cuando son niños. Entonces, aquí está un reconocimiento. Bueno, ahí están mis dos hijos pequeños y voy a decirles que tienen derecho a decir lo que quieran. Hay una libertad de expresión para ellos, ¿ya? Obviamente, sin que atente contra los derechos de los demás. Pero bueno, es un artículo muy bonito que para los niños es clave que lo sepan y que hagan de ellos su condición natural un momento aprovechable. También dice, serán protegidos contra todas formas de abandono. O sea, ya aquí no viene una descripción de derechos, sino también un señalamiento de garantía obligatoria por parte del Estado. De todas formas de abandono, violencia física o moral, secuestro, imagínense, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Imagínense, uno no quisiera ni siquiera pensar que eh, esto tenga que estar escrito. O sea, hay una deducción natural en relación a los derechos de los niños que van superior sobre estas actuaciones que son todas contrarias a sus derechos. Es triste colocarlo, pero desgraciadamente en este país pasan por los derechos y pasan por la condición natural de los niños desprotegiéndolos. Entonces dice la norma, gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, como lo indicamos al comienzo, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Eso es lo que indica que pues, la vida de un niño tiene una protección clave para los derechos humanos, para la familia, para la integración social, para los valores y básicamente para todos. Son el elemento motriz de la familia, son el por qué muchas veces nos levantamos y por qué muchas veces nos acostamos tarde también. Entonces, pues bueno, un reconocimiento en la norma para esos seres que nos hacen feliz, nos hacen triste y nos dan dolores de cabeza, pero que los necesitamos para encontrar un sentido a la vida. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y aquí nos encontramos ante una norma que resalta por su importancia y que establece una prioridad de valores en normas que deben de tener un valor singular. Entonces, pues, la protección a los niños es clave. Cualquiera persona puede ser garante de la protección y al mismo tiempo lo que se busca es que el niño tenga una vida familiar y que la familia sea el elemento que ayude para su desarrollo. Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la conformación integral. O sea, ya pasamos, vamos a recordar, primero familia, segundo mujer, tercero niño y ahora el adolescente, que en ocasiones es un niño grande, básicamente. Los vemos como de casi del mismo tamaño de nosotros cuando ya llegan a una adolescencia que es representativa en algunos casos, físicamente se ven grandes, pero son totalmente niños, entonces, en algunas cosas, ¿ya? Entonces el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral, no deja de ser niño. El Estado y la sociedad garantizarán la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación
y procesos de la juventud. Bueno, esta es una norma que busca integrar en un proceso de transición de desarrollo humano en el que se encuentran los adolescentes, entre el paso de ser niños a ser adultos. Y pues aquí lo que dice la norma es que el Estado y la familia deben de brindar la protección, hacer un acompañamiento integral y establecer las herramientas, mecanismos necesarios para que puedan ser integrados de una forma correcta en la sociedad. Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. Ya pasamos por la familia, mujer, niño, adolescente y ahora estamos con los adultos mayores, aquellos seres que dejaron parte de la vida para acompañarnos. Es importante lo que está haciendo la Constitución, básicamente está estableciendo una relación de prioridades familiares donde tenemos clave que vamos desarrollando derechos en relación a la protección que queremos de los integrantes de la familia, y las personas mayores tienden a ser unos integrantes de gran representación y de mucho cuidado. Entonces este artículo busca protegerlos. Seguimos, dice: el Estado le garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. O sea, hay una protección aquí, mejor dicho, la Constitución tiene prioridades. Una de las prioridades es mantener una integración social. Otra de las prioridades es apoyar a los seres más digamos, débiles en relación a algunos momentos, como los niños, una mujer en embarazo, un adulto mayor. Entonces aquí vamos viendo ese apoyo del Estado, ¿ya? Y ese reconocimiento y la importancia de estos seres en la familia. ¿Listo? Seguimos con el artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se le prestará la atención especializada que requieren. Bueno, básicamente aquí encontramos un punto de vista donde el Estado, como somos un Estado protector, un Estado que garantiza el derecho en ocasiones de los que no tienen reconocimientos económicos o espacios donde vivir, o que tienen una disminución o una limitación, pues aquí se busca proteger a aquellas personas que por su condición física natural no se encuentran en igualdad de condiciones. Entonces el Estado lo protegerá y garantizará sus derechos. Artículo 48. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Bueno, aquí estamos analizando la seguridad social ya como un todo, no solo como un sistema o como un elemento de salud, sino como un todo, y caracterizándolo como un servicio público. Recordemos, los servicios públicos reconocidos y prestados por el Estado no solo tienen que estar desarrollados, sino que al mismo tiempo tienen que mantenerse una visión de ese servicio y mantenerse una auditoría o un control. Por tal razón, los servicios sociales, como el de seguridad social, tienen un seguimiento. Y un seguimiento y una auditoría y una vigilancia y una coordinación estatal. Dice: se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social, que comprenderá la prestación de servicios en la forma que determine la ley. O sea, aquí básicamente esta norma está haciendo un plan de desarrollo de la seguridad social, porque la verdad es que en 1991, cuando se hizo la Constitución, el término seguridad social apenas estaba en desarrollo como tal, práctico, desarrollo práctico. Si bien se prestaban algunos servicios, iban más relacionados con el servicio de salud, no fueron muy bien estructurados, las instituciones todavía tenían una visión ineficiente, y pues bueno, todo lo que es la definición de seguridad social fue ampliándose desde la estructuración de la Ley 100 de 1993, y básicamente también desde todo el sistema en el cual nos encontramos ahora, que en parte también hoy, en relación al tema correspondiente de seguridad social, a la salud, se encuentra en debate y en transformación. Entonces, seguimos, aunque tengamos un mejor o una, como le digo yo, una más amplia estructura o una definición de lo que puede ser seguridad social, todavía nos encontramos limitados a un concepto específico práctico de lo que es la seguridad social en Colombia. Entonces dice: la seguridad social podrá ser prestada por entidades
públicas o privadas de conformidad con la ley. Pues bueno, esto lo que abre es el mercado de posibilidades debido a que anteriormente, pues la estructuración de servicios públicos era más de tipo institucional, público, y que en los últimos años básicamente se ha vuelto un servicio privado. Pero esto tampoco es que haya garantizado mucho la calidad del servicio, pero supongo que estamos en un proceso de adaptación y que esto algún día tiene que mejorar. ¿Listo? Dice, no se podrá destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ellas. Bueno, aquí hay una descripción específica de presupuestal y de competencia en ejecución. Dice, la ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. Es una forma de que pues, los recursos de pensión siempre tienen que tener, mantenerse en el tiempo, reajustarse con relación a la parte inflacionaria y pues bueno, la ley determinará las formas o ya la determinó en el cual los recursos si se van a invertir, se inviertan con el menor tipo de riesgo, buscando la conservación de los recursos en el tiempo. Dice la norma. El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del sistema pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda de pensión que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Esto fue correspondiente al Acto Legislativo 1 del 2005. Dice, las leyes en materia pensional, teniendo claro que las pensiones hacen parte del sistema de seguridad social, que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas. Bueno, esto busca proteger los recursos del ahorro de las personas en materia de pensión y pues es claro que los recursos pensionales son una base de soporte económico, es como una columna que soporta la institucionalidad económica de un Estado y por eso tienen esta protección constitucional, porque no solo sirve para garantizar un futuro, sino para garantizar un presente, dado que esos recursos son utilizados en inversiones, digamos, que generan unos niveles de rentabilidad y que hacen que esa rentabilidad se conserve en el tiempo y al mismo tiempo produzca desarrollo. Entonces, a mayor garantía de recursos económicos en el sistema, más desarrollo o más proyección en planeación puede tener una sociedad. ¿Listo? Dice, sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho. Ahí está. Hay una limitación con relación pues, a alguna medida cautelar con relación a las pensiones y a no perder la condición de ese recurso que se quiere proteger la vejez de la persona que se buscó ser garante. Entonces, seguimos. Para adquirir, este es un acto legislativo que corresponde a la misma norma, que es el mismo que habíamos determinado, dice, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario. Bueno, y establece los parámetros para poder liquidar una pensión relacionados con tiempo, edad y tipo de servicios también y formas de cotización. Entonces, al mismo tiempo, los mínimos y máximos necesarios para conseguir la pensión. Entonces, dice, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de los dispuestos para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Bueno, estos son dos tipos de pensiones que son de carácter excepcional y tienen relación directa más con situaciones no constantes que produjeron o que producen perjuicios sobre los seres, sobre las personas y que tienen un reconocimiento diferencial a la edad y al tiempo de servicio. ¿Listo? También dice, los requisitos y beneficios para adquirir el derecho de una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones. O sea, la bolita se la pasamos al sistema pensional que establezca el parámetro. Pero sabemos que todo este paquete descriptivo es lo que se conoce como seguridad social, salud, pensión, riesgos profesionales. ¿Oye? Entonces, seguimos. En materia pensional, se respetarán todos los derechos adquiridos. Bueno, aquí hay una consideración relacionada directamente con la protección normativa y el principio de legalidad, del cual se reconoce lo adquirido con anterioridad. También dice, los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones. Pues hay una caracterización específica a las pensiones de las personas que tienen alto riesgo.
Y también dice, no podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido. Aquí lo que dice es que sin importar lo que después se pueda decir, no se pueden dejar de reconocer los derechos establecidos o adquiridos. Entonces, esta es una ratificación de que todo derecho establecido, reconocido y que habla aparte de una estabilidad jurídica en representación al actuar social. Seguimos. Para la liquidación de las pensiones, solo se tendrá en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiera efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, pues ya acá hay una caracterización subjetiva en relación a las personas que hubieran efectuado sus cotizaciones y objetiva en determinar cuánto es un mínimo de pensión. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en los que puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo. Si se dan cuenta, no se determina como pensión porque no es llamada, digamos, no es superior a un salario mínimo, porque la norma lo indica, sino que lo califican como beneficios económicos periódicos, que en ese aspecto puede ser inferior al salario mínimo. Dice, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión. Bueno, las reglas de pensiones han estado claras, ¿ya? No solo en la Constitución, ya las leyes las especifican, pero pues aquí habla de que se pueden establecer reconocimientos económicos a personas que por alguna razón no cumplen la totalidad o los requisitos tal y como están en la norma. Seguimos. A partir de la vigencia del presente acto, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública. O sea, aquí la Constitución nos está diciendo que en el 2005 el único régimen especial que está es el aplicable a la fuerza pública, al presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo. Entonces, hay una restricción a las condiciones especiales. En Colombia, históricamente, algunas entidades públicas comenzaron a dar reconocimientos especiales a personas que, pues, para un momento pudieran ser reconocidos, pero históricamente ha producido algunas afecciones presupuestales y unos daños, entonces se prefirió tener un estándar general de las pensiones, dejando pues como prioridad la fuerza pública y a los señalados por la ley de manera expresa, no permitir que las entidades propiamente dichas establecieran su propio régimen pensional. Listo, seguimos. Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales al año. Pues bueno, aquí encontramos un límite en relación a lo que pues antes podía determinarse. Si se dan cuenta, se habló de la mesada 14 y algunas personas tenían derecho a esta. Pues bueno, aquí dice acto legislativo no podrá recibir más de 13 mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no hubiese efectuado el reconocimiento. Entonces, se renueva la definición de que se tiene que cumplir con todos los requisitos para acceder a la pensión. La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados. Entonces, aquí nos encontramos ante digamos, la descripción temporal en la cual se puede calificar una pensión y su reconocimiento. Parágrafo 1. A partir del 31 de julio del 2010, no podrán causarse pensiones superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes con cargo a los recursos de naturaleza pública. Entonces ya aquí se le está colocando un tope pensional a las pensiones en Colombia, hasta 25 salarios mínimos. Independiente de que cuando estabas cotizando pudieras tener una remuneración si eres, bueno, aquí lo dice, entidad pública. Lo máximo que se te otorgará como servidor público es hasta 25 salarios mínimos, es lo que dice la norma del artículo 1 del acto legislativo 1 del 2005 y determinando como tiempo del 2010. ¿Listo? La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la ley o en convenciones de laudos arbitrales. Pues, perdón, fue lo mismo que ya habíamos leído. Listo, parágrafo 2. A partir de la vigencia del presente acto legislativo, no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo,
laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones. Entonces aquí básicamente lo que está reconociendo que hay una prioridad, no solo porque ahora es norma constitucional, sino en la ley, de establecer unas condiciones generales para las pensiones. Y que no por un laudo, un reconocimiento de una autoridad o por una convención se podrá reconocer pensiones superiores, cosa que sí pasaba mucho anteriormente en nuestro país, que utilizaban las convenciones colectivas como un mecanismo para reconocer pensiones no solo en tiempo, sino en salario, descapitalizando muchas instituciones y poniendo en riesgo el presupuesto y las pensiones de todos los colombianos. Ok, seguimos con el artículo 49. La atención a la salud o de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Bueno, ya no solo la seguridad social como entorno, sino también de manera específica la salud. Bueno, aquí encontramos la salud en este capítulo, que para algunas personas son, digamos, son las normas de segunda generación, pero la misma Corte, como lo indicamos, le da una protección fundamental o casi una calificación de derecho fundamental a la salud. Entonces, pues, tomemos esta norma de manera específica diciendo lo siguiente. La salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Así que, aunque hayan prestadores o operadores, el servicio público es prioridad o administración por parte del Estado. Por eso, tanto debate con relación a la salud, lo difícil que es modificar el sistema, la nueva reestructuración y las formas como se desarrollará el servicio. Dice, se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. O sea, es un derecho garantizado. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación del servicio de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También establecer las políticas para la prestación del servicio de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control. Asimismo, establecer las competencias de la nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Pues bueno, aquí de nuevo está asimilando una responsabilidad específica en la administración de un servicio. Esta responsabilidad no solo es de operación, de planeación, de dirección y al mismo tiempo de control para que el servicio se preste en condiciones óptimas. Es por eso que el mismo Estado crea entidades como la superintendencia para que vigilen la prestación del servicio. Está muy atento en evaluar las leyes que se crean en materia de salud y coordina los recursos y operaciones del servicio, pues, buscando ser como el garante, benefactor o protector de que el servicio se desarrolle en debida forma. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. Pues aquí da la posibilidad de determinar que el servicio sea presentado de forma eficiente y que la toma de decisiones se haga de manera rápida gracias a la descentralización. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, supongo que también de su familia como tal, como lo indican las normas anteriores. El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Bueno, y hay una excepción. Con fines preventivos y rehabilitadores de la ley, la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. Pues bueno, aquí se les permite el consumo bajo unas condiciones específicas. También indica la norma, el sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere del consentimiento informado del adicto. Aquí hay una calificación específica del sujeto que consume este tipo de sustancias. Y pues bueno, ha sido sujeto a mucho debate, pues al considerar de qué personas la utilizan por prescripción médica o por necesidad médica, o quienes lo hacen por digamos, por tradición, por costumbre, por adicción, como lo califica aquí. Entonces, hasta la misma norma genera controversia interpretativa, pero pues bueno, no deja de ser un problema de salud y pues está muy bien ubicado en el artículo correspondiente a la parte de salud. Asimismo, el Estado decidirá especial atención, asimismo el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto
y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y por consiguiente de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos. También hay un reconocimiento aquí de persona enferma, aquella persona que consume sustancias alucinógenas o estupefacientes, y digamos hay una protección por parte del Estado. El Estado se está asumiendo pues, la responsabilidad específica de la familia, de la persona y de los efectos que pueda producir en sus comportamientos, y ser un garante de su recuperación. Entonces, pues es un artículo, como le digo, es un artículo que creo que el Estado sí es el sujeto encargado o más competente para hacerle trámite a esa situación, pero pues también al mismo Estado se le demanda que produzca control. Entonces, producir control en algo que la gente va a buscar y va a pagar independiente del precio que cuesten es muy difícil. Entonces, creo que el control de las sustancias en un futuro será un poco más leve y se buscará un sistema donde se legalice y se tribute por él, por lo menos para que el tributo sirva como de recurso económico para la protección. Artículo 50. Todo niño menor de 1 año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia. Bueno, este artículo lo podemos estudiar de varias formas. Vamos a tratar de entenderlo lo mejor posible. Lo primero que me da es una descripción temporal en donde el Estado se hace responsable directo. En caso de que no haya un medio de protección en salud a un niño, el Estado es responsable directo hasta el año de cubrir todo lo necesario para darle protección a la salud a ese menor de 1 año. ¿Ya? Lo segundo, en la descripción no hace relación a nacionalidad del niño. Es decir, si por alguna razón hay extranjeros en curso en el país, hay, digamos, migrantes viviendo en una condición de residencia no permanente, o se encuentra, digamos, por una situación temporal, un menor de 1 año en el país y no tiene una cobertura en salud por la misma condición de sus padres o porque fue dejado, digamos en una parte o fue dejado tirado, o no sé, o está desprotegido, todas las instituciones de salud, no clasificándola de públicas o privadas, sino que todas las instituciones de salud, porque ahí lo está diciendo, debe recibir atención gratuita de todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. Todas, tanto públicas como privadas. Y determina de manera específica que hay una reglamentación o que la norma debe ser reglamentada después de estar establecida en este artículo 50. La ley reglamentará los métodos y la forma, pero la Constitución como prioridad dio la protección a la vida, a la salud, a las garantías de desarrollo de un menor de 1 año. Es decir, el Estado de sola mano, yo respondo por cualquier menor de 1 año, sin importar su condición, que llegue a tener una situación de enfermedad. Yo pongo la plata, lo que dijo. Entonces, este artículo es muy bonito, muy bueno, necesario para establecer, digamos, el valor de la vida en los menores que están en una condición de indefensión. ¿Ok? Listo. Seguimos con el artículo 51. Este conglomerado de artículos es muy interesante, y este tipo de derechos son muy particulares y debemos de tratar de aferrarnos a ellos en la condición de estructura de visión de la Constitución. ¿Ok? Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Bueno, en primera forma podemos entender que este artículo es un artículo que crea como prioridad para el Estado la creación, digamos, el nacimiento o la formación de viviendas para todas las personas. El Estado, entre las condiciones que establece, habla de dignidad en la vivienda. Parte de las condiciones de dignidad es una correcta prestación de servicios públicos domiciliarios generales. Eso es lo primero, ¿ya?
Parte de la dignidad es una condición de seguridad de la vivienda. Eso es lo segundo. Parte de la dignidad tiene relación directa a la conservación de nuestra especie humana dentro de esa vivienda. Entonces, vamos viendo algunas condiciones que el Estado queda obligado, no solo con la vivienda, sino con elementos que tienen relación directa con ella. También dice que fijará las condiciones para hacer efectivo el derecho y dice que promoverá la vivienda de interés social. Es tratando de darle más prioridad a las personas en menores condiciones. O sea, que toda la estructura normativa del Estado tiene que estar dispuesta para facilitar y desarrollar la vivienda de interés social como un mecanismo de creación de equidad estructural de nuestra economía y de nuestro Estado. También dice, habla de establecer sistemas adecuados de financiación a largo plazo. Bueno, en los últimos 15, 20 años, 15 años más específicamente, básicamente como de finales del gobierno de Uribe y comienzos del Santos, que fue donde más se desarrolló la parte de vivienda en los últimos años, se crearon muchos mecanismos de facilitación, disposición económica del gobierno, creación de modelos de inversión, desarrollos urbanísticos y facilidades en el pago de los intereses asumiendo el Estado un porcentaje de los intereses. Entonces, este artículo es la base normativa de esos aportes del Estado en las tasas de intereses. También habla de que está la posibilidad de que el Estado, como estructura nacional y también como departamental y municipal, determine recursos para que se impulsen las viviendas, en primer lugar, ¿ya? Y tener como prioridad la vivienda de interés social. ¿Esto qué significa? Que todas las normas que tengan relación directa con la propiedad de un inmueble deben de estar creadas para facilitar esa propiedad. Hoy en día vemos una sobrecarga tributaria a la propiedad inmobiliaria. Algunas con obvias razones, porque hay personas que tienen más de una propiedad y esa sobretenencia de propiedad o ese exceso de propiedad puede crear escasez para la facilidad de compra. Pues tendría relación directa en materia tributaria con cargar a aquellas personas que tuvieran más de una propiedad. Pero vemos que no hay muchas veces relación directa con la cantidad, sino con el deseo de cargar con tributos. Entonces vemos que a la hora de establecer la propiedad de un inmueble, una persona se está pagando no los impuestos posteriores a la propiedad, como podría ser el impuesto predial, sino también está pagando licencias de construcción o delineaciones urbanas correspondientes, está pagando impuestos de registros correspondientes, ¿ya? Que pueden en parte dificultar o agregar más costo al proceso de, digamos, la tenencia de una vivienda digna. Creo que la estructura tributaria del país tiene que estar más organizada a cargar con tributos a aquellas personas que tengan más de una propiedad o puedan tener más de una propiedad. Esta carga tributaria puede hacerse, pero si el propósito de la Constitución es que las personas tengan vivienda digna, por vivienda hablamos del espacio donde esa persona va a vivir, pues no cargar con tanto tributo para disminuir los costos y facilitar las situaciones. Pero bueno, también reducir digamos, la carga tributaria al momento de la adquisición de predios que tengan destinación con la propiedad inmobiliaria facilitaría la construcción. Pero bueno, esto es un debate que nos ayuda, se extendería y seguir introduciendo un poquito más en el tema. ¿Listo? Sigamos con el artículo 52. Bueno, artículo 52, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo número 2 del 2000. El nuevo texto es el siguiente. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. ¿Qué nos está diciendo este artículo 52 para entrar en contexto? Bueno, se coloca el deporte como un elemento clave en el desarrollo humano. Se le da relación directa con nuestra condición de salud, con nuestra condición
de entretenimiento, con nuestra condición recreativa. Y al mismo tiempo determina la importancia del deporte como un elemento de educación. Le da estatus de gastos público social. ¿Qué significa esto? Que el Estado se obliga a invertir en el deporte. Por eso tenemos de tener como condición clave espacios de recreación. Tenemos que tener canchas, tenemos que tener parques, tenemos que tener centros recreativos, centros de alto rendimiento, piscinas, todos los elementos que desarrollen la educación y la formación física, teniendo como clave el deporte. También dice que se reconoce el derecho de todas las personas a la práctica del mismo, o sea que no debe ser excluyente. Y que se tome como un espacio para aprovechar correctamente el tiempo libre. ¿Qué nos dice este artículo? Pues bueno, es como la justificación para entender por qué el Estado debe de invertir en estructuras deportivas, en zonas recreativas. Para algunas personas que no son deportistas o que no les gusta el deporte, consideran que es un gasto innecesario. Pero la relación de causalidad entre el deporte y la salud, entre el deporte y la sanidad, entre el deporte y el aprovechamiento correcto del tiempo libre, entre el deporte y el trabajo de equipo es clave no solo para nuestra Constitución, sino para toda nuestra visión de Estado. Al mismo tiempo, hoy en día el deporte tiende a ser una fuente importante de ingresos y de desarrollo económico, entonces pues también ahí vemos que adicionalmente se tienen estos elementos y que el Estado invertirá. Así que si hay alguna duda de que por qué el Estado invierte en panamericanos, en centroamericanos, en juegos nacionales, en juegos departamentales, pues porque es su obligación y lo dice la Constitución. ¿Ok? Artículo 53. El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcionalidad a la cantidad y calidad del trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultad para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajo menor de edad. Bueno, básicamente aquí encontramos una visión clara de las condiciones mínimas o necesarias para considerar una actividad física remunerada como trabajo. ¿Ya? Tiene como fundamentos y deja indicado, en primer lugar, la igualdad. O sea, el trabajo ya no es una condición exclusiva de un sexo o de una raza, sino social, de todos, tampoco de una edad determinada. Entonces, cualquier condición laboral tiene que establecerse en condiciones de igualdad. También habla de las formas de pago, estableciendo como unas bases mínimas al momento y pues ya las máximas tienen relación directa con la condición del tipo de empleo o del empleador y la generación de ingresos. Entonces, hablando que ese pago busque de manera natural una relación directa entre cantidad, calidad y utilidad como elemento principal. También se habla de algo que las generaciones de hoy en día, pues por la misma condición cambiante en la que están, es la constancia en el empleo, la estabilidad. A lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos añoraban una estabilidad en un empleo y por eso llegar a un trabajo para ellos era clave y conservarlo era más clave. Era honroso decir, llevo tantos años en mi trabajo. Hoy en día, no, estoy aquí, quiero irme mañana para quiero pasado, quiero tener más de uno, no sé. Tiene que ver mucho la condición cambiante de nuestra condición, de nuestro ser humano, ¿ya? Entonces, pues eso es lo que ha diferenciado la naturaleza del trabajo de hoy en día, ¿ya? También habla de establecer facilidades al momento de resolver cualquier discusión laboral entre el empleador
y el empleado, ¿ya? Darle prioridad a la realidad de los hechos, más que a las formalidades de los mismos, y también tiene relación directa con darle unas garantías mínimas al trabajador en materia de protección en el desarrollo de su trabajo, todo lo correspondiente a su seguridad social, al debido entrenamiento, capacitación, formación constante para que siempre sea mejor y que pueda evolucionar en el mismo. Y también deja establecido la prioridad. Y aquí sí rompemos la parte de igualdad, porque la misma norma dice hay una prioridad a la mujer para todas aquellas personas que entonces están en contra de que los hombres que, digamos, tengan alguna relación de conflicto con la condición masculina, que pues, nosotros nacimos con ella y la asumimos en el desarrollo de nuestra vida, pues, y feliz con lo que somos, pero hay veces se critica al hombre por ser hombre, pero la misma estructura estatal tiene normas tan bonitas como este que reconocen a la mujer y que se le da una protección especial a la mujer. También porque históricamente fue muy discriminada, es lo cierto. Y a la mujer como un todo, como esa mujer ser y como esa mujer que puede ser o que quiere ser madre, que de verdad necesita una protección por su condición, que rompe las condiciones de igualdad porque pues, es importantísimo tener a la mujer en nuestra sociedad, es clave, es lo principal de nuestra sociedad. Y a aquellas menores que por su condición de menor o por con su condición personal tengan que trabajar, también se le da una protección. Es decir, aquí se reconoce la prioridad en garantías a la mujer en condición de maternidad y a los menores de edad. ¿Ok? Artículo hermoso también. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno. O sea, continuando con el artículo, porque en el cambio de diapositivas nos quedó pendiente esto, para cerrar la norma dice, el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios del trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Bueno, aquí básicamente vemos una condición, primero, de causación de los ingresos en relación con los pagos, ¿ya? Segundo, también el reconocimiento de normas internacionales ratificadas por el país, ¿ya? Que llegan a ser parte de la estructura de la legislación de nuestro país. Y también habla de que todos los elementos por los cuales se considera una relación laboral tienen que ser establecidos teniendo como prioridad la ley y no menoscabando la libertad, la dignidad humana y mucho menos los derechos generales adquiridos y reconocidos en cualquier documento de acuerdo de partes que son propios de los trabajadores. Es decir, aquí redondea toda la estructura de protección constitucional de los derechos laborales. ¿Ok? Vamos avanzando, pues dándole cierre al artículo que garantiza estos derechos. No sé, aparte de ese 53, la Constitución en este mismo capítulo tiene un desarrollo importante de derechos laborales y vamos a seguir viéndolos. Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe proporcionar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con su condición de salud. Bueno, básicamente sigue extendiéndose las normas de protección laboral. Aquí este artículo tiene parte del artículo anterior porque básicamente habla de la obligación de tanto el Estado como de la empresa de ofrecer capacitaciones a sus trabajadores en la medida que lo necesiten. También habla de la posibilidad de que el Estado facilite las condiciones para conseguir empleo. Hoy vemos que tanto el SENA como las cajas de compensaciones tienen bolsas de empleo en relación a las necesidades de los servicios que ellos prestan, ¿ya? Entonces, aquí vemos esa participación estatal. Vemos también cómo
digamos, entidades como la Comisión Nacional de Servicio Civil constantemente está estableciendo ofertas laborales para que toda aquella persona que sienta con posibilidad de un empleo, pues lo tenga. Y también habla aquí digamos, de la posibilidad de establecer condiciones de favorabilidad a aquellas personas en condición de discapacidad o minusvalidad que permitan o que tengan la posibilidad de generar algún ingreso en materia laboral. Entonces, en complemento con el artículo 53, este artículo 54, que establece esa protección a este tipo de personas que de verdad la requieren. ¿Ok? Seguimos. Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concentración y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos del trabajo. Bueno, ¿qué nos indica este artículo? Bueno, este artículo también tiene relación directa con el trabajo, pero más con la parte asociativa. Los mecanismos de conservación colectiva del trabajo, los mecanismos de protección de derechos, los elementos para conseguir algunos beneficios en relación a las negociaciones laborales. Y también habla de promover concentración y demás medios para la solución pacífica de conflictos. Habla de la negociación colectiva como un reconocimiento de derecho no normativo que establece o que puede establecer nuevas condiciones más favorables al trabajador. Entonces, este es un artículo que resalta la colectividad, la asociatividad, la unión laboral y entra en complemento con este artículo y con muchos artículos que ya leímos en los derechos fundamentales. Entonces, otro artículo más que protege derechos laborales. Seguimos. Artículo 56. Se garantiza el derecho a la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho. Una comisión permanente integrada por el gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos del trabajo, concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento. Bueno, básicamente, otra vez hablamos de un derecho conexo al laboral. Y este inicia con el derecho a la huelga, ¿ya? Que tiene relación con un derecho a libertad de expresión, que tiene relación directa con derechos colectivos laborales, que tiene relación directa con los derechos sindicales, pero determina, aunque la Constitución es un libro de normas, es un libro de normas generales y prioritarias que deben de estar desarrolladas en la ley. Entonces aquí nos invita a la ley para la reglamentación de estas características. También habla de la posibilidad de que los comités, federaciones, organizaciones y demás asociaciones de empresarios, de empleados, digamos, de sindicatos, de representantes industriales y demás, se agrupen para construir, digamos, soluciones a posibles conflictos que tienen relación directa con el trabajo. En el momento que estamos desarrollando este video, se encuentra en negociación el salario mínimo en Colombia, hoy 28 de diciembre del 2023. Entonces, aquí vemos cómo hay una asociación de personas tratando de llegar a un punto, a una visión en concreto que hace parte de este tipo de comisiones. También invita a la ley para reglamentar su composición y su funcionamiento. ¿Ok? Seguimos. Después del artículo 56 dice, artículo 57. La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas. Ok, listo. Otro artículo amarrado a derechos laborales, aunque también es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Nos invita de nuevo a formar una ley que determine estos estímulos. Y también cómo pueden, digamos, estructurar trabajadores, empresas. Esta es una norma que tiene muchas cosas, aunque es un artículo muy sencillo, muy cortico. Habla o crea condiciones para que los trabajadores pasen de ser trabajadores a ser gerentes, empresarios, asociados de una empresa, principalmente, que puedan seguir siendo trabajadores también. Y que al mismo tiempo
se vuelvan parte integrante de la naturalidad de la misma, de su gestión. Es por eso que en muchas ocasiones, cuando hay alguna empresa de naturaleza pública o privada que se encuentra en una dificultad económica, se le pide a los trabajadores que en medio de la situación, porque son ellos los que mueven la máquina, eso sí, de la mano de la dirección de una gerencia, que en muchas ocasiones está al frente como elemento clave y en otras distante, y que muchas veces, dependiendo de la objetividad y al amor que pueden tener los trabajadores por la empresa, son estos los que se la echan al hombro, se integren a la misma desde un punto de vista más directivo que operativo. Entonces, este artículo es como una evolución del trabajador como ser el empleado a ser empleador o a ser asociado. ¿Ok? Seguimos con el artículo 58, que indica lo siguiente. Artículo 58. Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo texto es el siguiente. Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad, y del afectado en los casos que determine el legislador. Dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. ¿Ok? Listo. Bueno, miren, esta norma habla de todo. Inicia hablando de la propiedad privada. O sea, este es el artículo que reconoce que somos un país de propietarios. Es un país que busca la tenencia reconocida y legal. ¿Ya? Eso es lo que busca nuestro Estado. Por lo cual, cualquier modelo que vaya en contra de este derecho es inconstitucional. También habla de derechos adquiridos con consonancia a la ley. ¿Ya? Si adquieres algo en relación directa a una norma vigente al momento de lo cual lo adquiere, el Estado es el primer garante de ese derecho, no otro, es el Estado. Y dice de que esas garantías no pueden ser desconocidas ni vulneradas por ninguna ley que se haga con posterioridad. Es decir, por mucho que haya un legislador, un gobernador, un ejecutivo, un presidente que quiera imponer su ley, desde el momento de su llegada, todo lo adquirido con anterioridad está legítimamente establecido y no hay forma de vulnerarlo. Eso es lo primero que dice la norma. Y ahí hay un reconocimiento de propiedad expreso. Seguimos. También habla de que por motivos de interés social, si llegara a haber un conflicto con los particulares, debe de estar establecido y determinar cuál será el interés público en relación a ese conflicto entre el Estado y un particular y cuál será el reconocimiento del Estado para con ese particular que tiene derechos ya adquiridos. Habla también de la función social, de la propiedad y la obligación de todo propietario con su propiedad. Es decir, si bien el Estado te acepta tu condición, tú tienes la obligación con relación a esa propiedad de tributar por ella, conservarla, protegerla y también hay una función ecológica sobre la misma propiedad. Es decir, no puedes hacer lo que te dé la gana y violar derechos de tipo ambientales, ecológicos, administrativos y demás. También habla de la propiedad o los derechos adquiridos de la propiedad privada como formas asociativas. ¿Ya? Cuando habla de formas asociativas, habla de todo tipo de formas.
tanto las de tipo solidarios, tanto las de tipo cooperativo, tanto las de tipo de utilidad privada como tal, que es empresarial, habla de todas las formas asociativas que busquen conservar, tener o desarrollar propiedad privada. También al final hace una descripción a la utilidad pública en relación al interés, que era algo parte de lo que estábamos diciendo. Habla de la expropiación, la clasifica, de que la misma se puede hacer de manera directa buscando un tránsito con una sentencia judicial, solicitar el bien de necesidad pública, buscarla y esperar un fallo con relación a esto, o se puede hacer de manera administrativa en los casos que determine, digamos, la ley específicamente, pero que aquella persona a la que administrativamente le hicieron un proceso y le despojaron de su derecho de propiedad, puede posteriormente demandarlo administrativamente, obtener su reconocimiento, la indemnización del caso y el reconocimiento de intereses y demás daños o perjuicios que se le causen, que en materia administrativa se consideran daños antijurídicos, que es todo aquel daño que una persona no está obligada o dispuesta a soportar realizado por una entidad pública. ¿Ok? Entonces, pues bueno, este es el artículo que define cualquier cambio de modelo en nuestro país. En materia de derecho, la propiedad privada en nuestro país es un derecho reconocido y es constitucional y atentar contra este sí está difícil. ¿Ok? Avancemos. Artículo 59. En caso de guerra y solo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional sin previa indemnización. En el expresado caso, la propiedad inmueble solo podrá ser temporalmente ocupada para atender a las necesidades de la guerra o para destinar a ella sus productos. El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el gobierno haga por sí o por medio de sus agentes. Ok, este es un tercer caso que va en contra del reconocimiento de la propiedad privada. Ya vimos que se puede hacer una expropiación judicial, naturalmente por un proceso judicial. Se puede hacer una expropiación administrativa, que se expropia el inmueble con un acto administrativo, se demanda esa expropiación, se reconoce una indemnización, un daño antijurídico, pero estas dos condiciones se hacen sobre la base de un Estado en condiciones normales, no en condiciones extremas ni de emergencia, sino en condiciones normales, un funcionamiento normal de un Estado. Pero si llegare a establecer una condición excepcional, como la guerra, que tiene toda una estructura legislativa y constitucional en su funcionamiento, dice que en caso de guerra el Estado podrá expropiar, ya es una expropiación, de hecho, una expropiación, cualquier inmueble, si lo considera necesario para el actuar de la guerra. Y después queda obligado a indemnizar, a reconocer, a pagar y al mismo tiempo, si en dado caso, en situación posterior a la guerra, ese inmueble ya no lo necesita el Estado, a devolverlo a sus propietarios con toda la indemnización correspondiente en las condiciones en las que él antes lo tenía y, digamos, asumiendo las responsabilidades del caso. Entonces, este artículo es específico a una expropiación en caso de guerra. ¿Ya? ¿Listo? Pasamos al artículo 60. Artículo 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia. Ok, ¿qué nos está diciendo este artículo? Otra vez, el Estado promoverá y reconoce la propiedad privada. Seguimos siendo un país de propietarios, para no decir un país de capitales o capitalista. Somos un país de propietarios, porque los países no capitalistas también tienen propiedades. Entonces somos un país de propietarios para no llevar la discusión a un tinte político. Entonces, ya vimos los artículos que no los reconocen y la Constitución también. ¿Qué nos dice ahora? Cuando el Estado enajene.
¿Qué es enajenar? Es una forma bonita y linda de decir cuando el Estado venda. ¿Ya? Entonces aquí dice, cuando el Estado enajene su participación en una empresa. Es decir, cuando el Estado tenga una empresa y diga, me aburrí de esta empresa, quiero venderla, dice que al momento de la venta tiene que buscar una condición de democratización. Es decir, vamos a venderla en muchos pedazos, para que haya muchos propietarios, muchas acciones, muchos responsables y no haya uno solo. ¿Ya? Pero que en el momento de la venta y establecer las acciones, se debe de establecer una condición de favorabilidad al momento de la venta, en primer lugar, para los trabajadores, también para las organizaciones solidarias y colectivas de trabajadores, estableciendo unas condiciones de prioridad accionaria. Es decir, si vamos a emitir unas acciones, decidimos vender una empresa del Estado, que era más o menos rentable. Artículos anteriores ya vimos que hay toda una estructura normativa en materia laboral para que el trabajador ascienda a propietario, a socio y demás. Entonces ya esas normas están ahí que complementan esta. Y adicional a eso, esta misma norma dice, le venderemos a un mejor precio, es decir, de acciones, si los vamos a volver a acción, a los trabajadores que a cualquier otra persona. ¿Ya? Entonces aquí hay un reconocimiento a la condición laboral y de propietarios digamos, de la entidad para sus trabajadores. También habla de que será reglamentada por la ley, como casi todos los artículos de la Constitución que tienen una ampliación en la ley. ¿Ok? Perdón, pasamos entonces de una al artículo 61. Artículo corto, pero concreto. Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. ¿Listo? Artículo 61, ¿qué me está diciendo? Proteger la propiedad intelectual. ¿Qué es propiedad intelectual? Toda aquella situación, toda aquella invención, toda aquella descripción, toda aquella manifestación física de nuestro conocimiento, llevándolo a un punto de vista práctico, que puede o no que genere utilidad. En concreto, si inventamos una máquina que produce agua, es una propiedad intelectual de aquel sujeto o grupos de sujetos que lo inventó. ¿Esa máquina puede generar muchos ingresos? Sí. Si se utiliza esa patente para venderla, ¿genera ingresos? Sí. Si la quieren regalar, ¿genera ingresos? Pues sí, pero si es regalada, no. Entonces, ¿cómo entendemos entonces esto? ¿La propiedad intelectual genera o no genera ingresos? Puede que sí, puede que no. Puede hacer una poesía y que dicha poesía a lo mejor no genere ingresos. Puedo hacer un libro y que dicho libro sea muy poco leído, ¿ya? O puedo inventarme una vacuna y no quiero ningún ingreso con eso. Lo que quiero es que haya un reconocimiento de mi titularidad en relación a mi invención, o a mi descripción, o a mi personificación de un hecho, o lo que sea. Entonces, este artículo protege la propiedad intelectual y las formalidades de la misma. ¿Listo? Seguimos con el artículo 62. El destino de las donaciones intervivos o testamentarias hechas conforme a la ley para fines de interés social no podrá ser variado ni modificado por el legislador, a menos que el objeto de la donación desaparezca. En este caso, la ley asignará el patrimonio respectivo a un fin similar. El gobierno fiscalizará el manejo de la inversión de tales donaciones. Bueno, este es un artículo que es raro que esté en la Constitución, hay que ser concreto, pero es un artículo que tiene relación directa a qué se hace con la propiedad. ¿Sí me hago entender? Se hace con propiedad inmueble, sea con propiedad intelectual, sea con dinero, sea con todo aquel elemento que pueda ser trasladado de una persona a otra, o de una persona a una empresa, o de una persona a una fundación, o viceversa, entre empresas y donaciones. El objeto es entregar algo a otra persona. Y habla de entre vivos o entre unas personas que están vivas y una persona que ya no está viva cuando habla de testamentario. Se debe y hay un reconocimiento a que esta donación se haga conforme a las condiciones de la donación. Dice que la ley no podrá cambiar las condiciones de la donación. Si yo digo,
tengo algo y quiero que se le entregue, por ejemplo, cuando me muera a otra persona, esa condición de donación no podrá ser variado y no se modificará por el legislador. A menos, y aquí habla de que, digamos, el objeto sobre el cual se quería dar ya no exista. Un ejemplo, voy a donar mis propiedades a la Fundación XY. ¿Listo? La fundación era la mejor fundación que protegía a los niños de calle. ¿Listo? Entonces, a la Fundación XY le vamos a donar todos mis recursos y ellos van a ser dueños de todo. ¿Listo? ¿Qué pasa? La persona cuando falleció, listo, la Fundación XY se le va a donar todo, aquí está. Nos encontramos que ya la Fundación XY no existe. Entonces, ¿qué queda? Y es una garantía del Estado, que tiene que tener el Estado. Esos recursos deben de pasar a una fundación o fundaciones que tengan un objetivo similar y una visión práctica parecida, ¿ya? Para cumplir el objeto de la donación, sea entre vivos, como le dijimos, o sea, testamentarias, ¿ya? Habla también de que el Estado tiene la obligación de vigilar y auditar la correcta utilización de esa inversión. Como les digo, muy respetablemente, hay artículos que me encantan, hay artículos que esto tiene mucho de derecho civil, este artículo. Es una donación, no como le digo, ese furor constitucional, esa prioridad de desarrollo, no, es una norma de una donación o de una persona a otra, sea natural, sea jurídica, pero pues ahí está, tiene una protección constitucional y pues bueno, es la forma de garantizar que ningún vivo quiera quedarse con una donación de otro. O sea, vivo no porque esté vivo o muerto, sino vivo de viveza. Continuando, el artículo 61 dice, el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. Bueno, aquí es claro, no solo nuestra sociedad o nuestro país nos permite la creación de personerías jurídicas como tal a todas las personas naturales, sino también nos da la posibilidad de, si por alguna razón, digamos, tenemos un invento, una patente, un descubrimiento o algo que tenga un valor comercial, personal, digamos un descubrimiento, una fuente de trabajo o algo que consideremos de valor intelectual, el Estado desarrollará la estructura necesaria para ser el ente protector de la misma y también será el garante de que ésta no sea utilizada por personas a las cuales no se les haya entregado su autorización. Entonces, listo, una norma chévere también que protege la propiedad privada, pero ya no material, sino intelectual, ¿ya? Listo. Artículo 62. El destino de las donaciones intervivos o testamentarias hechas conforme a la ley para fines de interés social no podrá ser variado ni modificado por el legislador, a menos de que el objetivo de la donación desaparezca. En este caso, la ley asignará al patrimonio respectivo a un fin similar. El gobierno fiscalizará el manejo y la inversión de tales donaciones. Pues bueno, aquí es muy claro lo expresado, pues cualquier tipo de donación que tenga una descripción material de la forma en que va a ser utilizada, independiente que la donación sea total o postergada a plazos o permanente, pues mientras existe el objeto de la donación, se debe de cumplir. No puede cambiarse y si se cambia por pérdida de materia o objeto de donación y si los recursos persisten, pues la norma es clara indicando de que se tiene que enviar a un objeto similar, ¿ya? Bueno, esa norma está ahí como enclavada y también una descripción de protección de derechos digamos, de la propiedad. Es decir, tú puedes hacer con tu dinero lo que quieras y el Estado no puede cambiar tu visión, tu propósito, al contrario, es un garante del mismo. ¿Listo? 63. Ahora aquí ya salimos de la propiedad privada y vamos a comenzar a entrar a una propiedad ya más general. Dice, artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio ecológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Bueno, aquí estamos dando una apreciación descriptiva de cómo el Estado tiene la posibilidad
Primero, de crear espacios para uso público. Segundo, de que esos espacios se garanticen en el tiempo, porque son intransferibles, incomprables, invendibles y pueden ser y son inembargables. Entonces, para esta descripción hay que tener claro un señalamiento material de cuáles son bienes de uso público y cuáles son bienes públicos y cuáles son bienes privados. Son clasificaciones independientes que definen la materialidad y la utilización de los bienes. Entonces este artículo es interesante porque nos comienza a mostrar cómo el Estado también nos pone a disposición bienes para para que se disfruten sin restricción, a menos que sean contrarias a la ley y que digamos, sean de uso social. ¿Ok? Seguimos. Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. Bueno, aquí vemos una norma muy interesante que tiene relación directa a la propiedad rural, a la propiedad de uso agrario, a que el Estado, pues bueno, si ya vimos normas que buscan proteger el derecho del trabajo, aquí busca proteger la propiedad, el derecho a trabajar en la propiedad, el derecho a poseer propiedad privada, pero buscando el uso agrario, a personas que se dedican digamos, a producir, a desarrollar la agricultura de nuestro país. El Estado está en la posibilidad de brindarle asesoría técnica, capacitaciones, poner a disposición recursos, desarrollar planes de créditos específicos, porque es un sector que no tiene o puede que no tenga un ingreso constante, pero que una vez determinada la cosecha puede tener ingresos superiores en un periodo específico. Entonces, pues este es un artículo que es una garantía, primero para la propiedad agraria, segundo para el desarrollo agrario y tercero para la producción alimenticia de nuestro país y el desarrollo empresarial de nuestros campesinos. Ok, seguimos. Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad. ¿Listo? Miren la importancia de la agricultura en nuestro país, que no solo tiene una descripción material en el sujeto, trabajador agrario, en el campesino como tal, en su desarrollo empresarial, sino que traslada el desarrollo alimenticio de nuestro país en una responsabilidad hacia ellos. Y por eso le busca generar tantas garantías a la producción, a la extracción, a la conservación, a la investigación, a la transferencia de conocimiento y a los mecanismos para poder aprovechar de mejor forma los productos agrícolas, digamos, desarrollar herramientas para mejorar la calidad, llevar los productos a un proceso ya más práctico, no solo desde la parte básica de la agricultura, sino llevarlo a un punto más técnico. Entonces coloca a la importancia de la agricultura en nuestro país, entonces lo observamos en ese artículo 65. Viene conectado con el artículo 64, así que, y están de manera progresiva, ¿ok? Juntas, perdón. Siguiendo con el artículo 66 nos dice lo siguiente. Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de cosechas y los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales. Bueno, en esta norma, anteriormente explicamos, esta norma tiene relación directa a la posibilidad de ayudas específicas y al desarrollo crediticio del campesino, del agricultor, teniendo en cuenta que, como lo indicamos anteriormente, este puede, digamos, verse afectado por las condiciones ambientales de una manera excepcional y superior a cualquier, digamos,
a cualquier otro tipo de empresa, dado y que el desarrollarse en la agricultura depende de factores exógenos. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a proteger a esas personas que arriesgan su patrimonio en pro de producirnos alimentos y al mismo tiempo le toca enfrentarse a la misma naturaleza para poder generar utilidad. Entonces, pues habla de condiciones favorables y de tener como un elemento evaluador esas mismas condiciones para poder obtener un resultado. ¿Ok? ¿Listo? Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Bueno, aquí vemos un reconocimiento a la labor, primero al servicio, porque se considera la educación como un servicio público. Segundo, a la expresión de enseñanza, a los mecanismos de enseñanza, a la labor de enseñar. Y pues se tiene como como un elemento clave necesario para la estructuración del ser humano. ¿Ya? Lo que con el deporte, con la salud, con la seguridad social, hace parte de este conjunto de derechos a los cuales todos debemos de acceder, y por eso es esta importancia. Es de los pocos elementos claves para poder producir desarrollo en la variabilidad social en la que vivimos. Entonces se busca que con la educación se genere una mayor regulación social y una mayor equidad en la práctica. Entonces por eso la educación tiene este gran valor en nuestra Constitución. ¿Seguimos? La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos. Bueno, y aquí establecemos parámetros de formación. Bueno, primero, respeto a los derechos humanos, a la paz, a la democracia, a la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. Bueno, aquí no solo nos indica cuáles son las claves principales en la formación, hablando de los derechos humanos, la paz, la democracia como tal. También nos indica que la educación es obligatoria. No es una opción, no, es una obligación. Y que el Estado la asumirá de la mano con la familia. ¿Ya? Entonces también habla de los requisitos mínimos de formación y de las edades en las cuales, las edades mínimas que debe formarse una persona. Entonces es un complemento a la descripción de la educación. Seguimos. La educación será gratuita. Esto es un favor, una utilidad, un elemento clave para nuestra sociedad, que sea gratuita y que permita que todas las personas accedan a ella en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Okay. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para el acceso, permanencia y permanencia en el sistema educativo. Bueno, aquí vemos las condiciones de la prestación del servicio, la representación económica que puede determinar y que pues la idea es que tengamos un nivel de educación equivalente, ¿ya? Que tenga un desarrollo en valores y en la parte intelectual también. Bueno, es una expresión general de cómo debemos formarnos en nuestro país. Seguimos, dice, la nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señala la Constitución y la ley. Ok. Aquí vemos la responsabilidad de las estructuras administrativas públicas en la financiación, planeación, desarrollo y administración de los servicios educativos y las responsabilidades para cada entidad. Ok, bueno, continuando con el artículo 68 nos indica lo siguiente. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.
La ley garantizará la profesionalización y dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado, ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales son obligaciones especiales del Estado. Ok, listo. Encontramos en el artículo 68 una norma bien chévere, porque no solo habla de la educación como tal, sino de los diferentes parámetros educativos en los cuales se puede formar la sociedad, teniendo en cuenta factores como condición física, condiciones cognitivas, condiciones éticas, condiciones religiosas. Al mismo tiempo también habla de factores como diferencias étnicas y pues bueno, todos los elementos variables que nuestro país tiene como factor primero clave para la formación y segundo, y también como elemento necesario para mantener, o sea, toda esta variedad cultural que tiene nuestra sociedad debe de conservarse de alguna forma, teniendo los valores propios de cada comunidad como el elemento protector. También habla de los derechos propios de los padres como coordinadores del grupo familiar de escoger el tipo de formación de las personas y pues digamos también de los valores y digamos parámetros morales y éticos que deben de tener los sujetos educadores. ¿Ya? Entonces, las formas cómo se pueden dar los procesos educativos y la posibilidad de que la educación no solo sea pública, sino que también pueda ser privada, dándole digamos, el carácter de formativo a escuelas también de tipo privado. Bueno, siguiendo con el artículo 69, nos indica lo siguiente. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas para la educación superior. ¿Ok? Bueno, este artículo encierra, primero, la posibilidad de que las personas puedan acceder a la formación universitaria, que las universidades puedan coordinarse y dirigirse con una autonomía que permita un desarrollo subjetivo. No todas las universidades tienen que ser iguales, no. Le da un nivel de independencia. También habla de que hacen parte de un régimen especial y hay digamos, una visión que sí se le coloca a las universidades, tanto públicas como privadas, de que enfaticen en el desarrollo investigativo, en la formación, en la capacitación a sus integrantes. Y pues también, por último, habla de la posibilidad de que el Estado desarrolle estructuras financieras o mecanismos de disponibilidad que dejen que todas las personas o que las personas con una capacidad de planeación puedan poder acceder a créditos de formación universitaria. Entonces, coloca la educación, siguiendo con la educación, pero ya la educación universitaria como un elemento clave, hablando de su visión, hablando de todos los elementos que puedan encerrar la formación universitaria. ¿Ok? Avanzando con el artículo 70, dice lo siguiente. El Estado tiene el deber de proveer y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica y artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura, sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en nuestro país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia y el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación. Pues bueno, aquí estamos hablando de un tipo de, digamos, de educación, ¿ya? Educación ya desde un punto de vista más cultural. Y cómo hay un reconocimiento a nuestra condición de país pluricultural, manteniendo el respeto, manteniendo las costumbres, patrocinándolas, desarrollándolas en algunos casos, tratando de encontrar la identidad propia o soportarlas, evolucionarlas y que sirva de elemento
de formación de nuestras próximas generaciones. Pues bueno, aquí vemos cómo el Estado también tiene el deber de conservar la parte histórica en medio o por medio de procesos de investigación que lleven a que este tipo de formación cultural perdure en el tiempo. Entonces es un artículo que va muy amarrado a nuestro ser y a nuestra identidad. ¿Okay? Seguimos con el artículo 71 que dice lo siguiente. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento de las ciencias y en general a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. Pues bueno, esta es una parametrización específica de que la cultura debe ser garantizada, premiada, subsidiada si corresponde, abordada desde un punto de vista muy organizado, planeado, ya conservada y pues permite de que se destinen recursos de manera específica a este sector, colocando la cultura como un elemento clave en el desarrollo humano, como tan equivalente como la ciencia y como la tecnología. Entonces, pues bueno, aquí vemos un poco de todo eso y la garantía nacional de que la cultura persista en el tiempo. Seguimos. Artículo 72. El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables, imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tenerlos. Ok, perdón, listo. Entonces, aquí ya no solo hablamos de la cultura como tal, sino de la expresión física de la cultura, que puede ser los bienes que representan el patrimonio cultural o arqueológico. Habla también de que estos bienes y elementos hacen parte de nuestro ser y que deben de ser protegidos y que esa protección busca evitar de que el sector privado o personas quieran hacerse a ellos y pues bueno, el Estado garantizará que eso no pase, dándole una condición de público a estos bienes culturales. También pues busca establecer mecanismos para que el mismo Estado recompre o acceda a bienes que considera de carácter patrimonial y pues por eso debe el Estado o las entidades que hacen parte del Estado establecer una visión de esas propiedades, una identidad en primer lugar, para poder salir a ser garantías de las mismas y ser objetos que buscan dar un reconocimiento de nuestro ser. Bueno, pasando con el artículo 73, determinamos lo siguiente. Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. Bueno, podemos encontrar en esta relación de derechos una especificidad continua con el derecho de información, con el derecho a la libertad de expresión, con el derecho de comunicar y con el derecho de establecer medios de comunicación. Aquí especifica la actividad periodística como elemento principal del desarrollo informativo y cognitivo de una sociedad. Le da una protección de una naturaleza general y al mismo tiempo le da un valor principal relacionada con el momento. En el año 1991 el país y los medios se encontraban, digamos, en poca, digamos, era poco codicioso, era poco, digamos, relevante, poco importante querer hacer o poder informar debido a la situación de violencia en que se encontraba el país. Los periodistas, o sea, decidir ser periodista era un riesgo. Entonces, esta norma busca, de la mano de las otras normas protectoras de la información, garantizar el periodismo y básicamente establecer la independencia como elemento clave de esta profesión. ¿Ok? Avanzando con el artículo 74, leemos lo siguiente. Artículo 74.
Todas las personas tienen el derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. Bueno, aquí podemos observar, digamos, la especificidad del derecho a informarse, a informar, a acceder a documentos de naturaleza pública. También hay una clasificación en esta misma norma de elementos o actos públicos y qué actos se consideran de carácter reservado, porque aquí en la misma norma dice salvo los casos que establezca la ley. La ley tiene una especificación en relación a considerar qué documentos o actos de la administración tienen la reserva y por cuánto tiempo permanecerá esta reserva. Cuando habla del secreto profesional, tiene relación directa a las profesiones que por su condición tengan relación de reserva en el actuar. Podemos encontrar profesiones como la medicina, que tienen que mantener una garantía de la historia clínica, mismas profesiones como el derecho también, y pues todas aquellas profesiones que dependan del cuidado de una información específica. ¿Ok? Seguimos. Artículo 75. El espectro electromagnético. Bueno, antes de profundizar en el artículo 75, hablaremos de otro elemento necesario para la correcta información y mucho más ahora que la información circula más por medios electrónicos que impresos. Entonces, vamos a leer todo el artículo y profundizamos. Artículo 75. El espectro electromagnético. Este es un bien público, inenajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopólicas en el uso del espectro electromagnético. Bueno, si nos damos cuenta, estamos relacionando otro artículo que tiene que ver con la información, la posibilidad de informar, elementos de información, pero al mismo tiempo está la clasificación de un elemento que tiene una naturaleza invisible, pero es la representación del Estado o un bien del Estado que se puede entregar a personas que se dediquen a establecer o a transmitir información en entretenimiento, servicios y demás, como un aspecto de colaboración social. Entonces, el Estado coloca a disposición el espectro electromagnético, que es un elemento que tiene relación directa no solo a la entidad pública, sino a los elementos del territorio. Se considera una parte del territorio del espectro nacional. Entonces, este artículo da la disponibilidad y da igualdad de oportunidades para que las personas que lo necesiten, en los términos que establezca la ley, lo puedan acceder o puedan ser parte de este elemento. Y también buscando la independencia y los diferentes tipos de información, se establece, digamos, por intervención de la ley, la posibilidad de que no quede en manos de una sola persona o un solo medio la administración, vigilancia o utilización del espectro electromagnético. ¿Ok? Seguimos. Artículo 76, pues bueno, aquí aparece que fue derogado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 del 2011, ¿va? Y el artículo 77 aparece, artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2011. El nuevo texto es el siguiente. El Congreso de la República expedirá la ley que fija la política en materia de televisión. Bueno, con este artículo se finaliza la relación de derechos sociales, económicos y culturales. Básicamente, esta relación de derechos exalta la posibilidad de vivir en sociedad, de que esta misma sociedad sea productora de bienes y servicios, de que la sociedad mantenga un constante desarrollo, un constante aprendizaje, resaltando la pluralidad, las diferencias y al mismo tiempo brindando la posibilidad de que sea por intermedio de la Constitución la estructuración de este modelo de desarrollo de nuestro país, que es un poco más relacionado a proteger, garantizar y establecer mecanismos para que nuestra prioridad social crezca y no en relación directa a capitalizar, crecer, monopolizar y establecer una postura subjetiva con relación a una toma de decisión o a un crecimiento de capital. Este título y este capítulo en concreto como tal busca resaltar nuestras diferencias
Y pues en materia informativa, los últimos artículos son como un marco de protección a los medios de comunicación e información de nuestro país. Gracias por su atención y hasta un próximo video.